Bueno, y la moneda del gobierno presentó indicaciones en la comisión mixta para la ley corta de ISAPRES, que tiene que ser despachada sí o sí esta semana en el Congreso. El próximo domingo vence el plazo, 12 de mayo, para que puedan dar cumplimiento a lo que definió la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, y también ver la devolución de esos millones y millones y millones de pesos que ha dado las ISAPRES a sus usuarios. Son 1.168.000.000, es decir, 1.250 millones de dólares alrededor lo que deberían las ISAPRES en total, algo que muchas de ellas dicen, si lo tenemos que pagar, nos vamos directamente a la quiebra. Vamos a hablar justamente de ese punto económico y el costo también que está teniendo para el sistema, por ejemplo, público en nuestro país. Nos vamos a conectar con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores y economista de la Universidad de Barcelona, para analizar más que nada el punto de vista económico y los impactos que podría tener finalmente este proyecto de ley, que todavía tiene que formarse en su contenido, porque se le dejó solo un cascarón, pero sin contenido en la instancia anterior. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. A ver, Rodrigo, lo primero, esos 1.250 millones de dólares, ¿están así? ¿Es un monto fijado por las autoridades, no por las propias ISAPRES? Hay oscilaciones justamente, pero ¿estará pegado a la realidad? Bueno, sí, efectivamente, los cálculos se establecen en 1.250, 1.201.2 billones de pesos aproximadamente. Esa es la estimación que hace en este caso la superintendencia. Hay estimaciones privadas que en realidad están bastante cerca, entre 1.2, estableciendo solamente el costo actual, porque además se debe considerar un costo futuro en este caso, y esto nos llevaría a un costo aproximadamente de un 40% más, es decir, de aproximadamente 1.6 billones de pesos si consideramos además los costos de mediano plazo. Ahora, Rodrigo, Entonces, la, sí, que un tema bien de, importante. Ahora, ese monto, las ISAPRES han dicho, lo tenemos que reponer, nos vamos a quiebra. ¿Es también tan así, en el sentido que algunas incluso han dicho, tenemos que reponer ese dinero y nosotros en 15 días vamos a tener que dejar de funcionar? ¿Esa es la realidad que afecta hoy día al sistema privado de protección de salud? la verdad es que hay algunas ISAPRES que quebrarían inmediatamente. Se estima que dos de las ISAPRES quebrarían de inmediato. Eso evidentemente generaría un problema bastante importante. Hay algunas que se les va a generar problemas en el corto plazo y algunas que subsistirían, que se consideran que aproximadamente sería una o dos que podrían subsistir en el largo plazo. Lo que pasa es que si consideramos que si las ISAPRES vendieran todos sus activos, no lograrían cubrir la totalidad de la deuda. Las estimaciones que plantean las ISAPRES que dicen que se demorarían aproximadamente 17 años en poder pagar todo lo que se adeuda. Entonces la verdad es que es un tema bastante complejo, donde efectivamente uno podría considerar que hubo un mal comportamiento de las ISAPRES al desarrollar cobros que los cuales en su momento al parecer no estaban bien desarrollados. Pero evidentemente también hubo un problema del Estado, ¿verdad?, donde está desarrollando una fiscalización ex post y le está diciendo, usted tiene que ajustar sus planes, pues no solamente de aquí hacia adelante, sino que de aquí hacia atrás. Por tanto, evidentemente está poniendo en jaque un sistema que la verdad es que hasta el momento no había tenido un funcionamiento maravilloso, pero estaba funcionando. Claro, ahora, hay un tema bien importante en cuanto a, por ejemplo, eso. Había una ilegalidad finalmente que estaban incurriendo las ISAPRES debido a que la ley establecía cierta forma de manejar. Pero claro, lo que usted dice también es bien importante. O sea, no hubo una fiscalización a tiempo y esto empezó a acumularse, y además vino la Corte Suprema, que es otro poder de nuestro Estado, y dijo, ¿sabe qué? Tiene que devolver eso. Ahora, muchos han dicho, nosotros si lo reponemos, quebramos finalmente. Y usted también lo aclarará que dos no están en situación ni siquiera de reponer un peso porque van a quebrar en el acto. ¿Podría ser menos perjudicial devolverlo de alguna manera? Excedentes no cobrables, por ejemplo, montos para cobrar en consultas, tal vez, disminuciones de precios a largo plazo. ¿Podrían ser otras las fórmulas finalmente para llegar a una devolución como corresponde también para los usuarios? No es lo mejor. Los usuarios dijeron, a ver, eso es plata que yo desembolsé, me lo tienen que devolver. Pero ¿podría buscarse alguna manera o aún así afecta directamente al bolsillo de las ISAPRES? Se produciría una afectación, pero evidentemente sería menor, les permitiría una mayor holgura finalmente de caja, que el problema que tienen ahora, que es un problema financiero fundamentalmente. Por tanto, lo podrían sobrellevar de una mejor manera. Esto no aseguraría que
todas las ISAPRES pudieran sobrellevar esta carga financiera importante, pero efectivamente se les haría un poco más ligero. Ahora, hay algunas combinaciones, ¿verdad?, como la mutualización o algunos proyectos, por ejemplo, que desarrolló la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde proponían que la forma de calcular esta deuda era distinta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cálculo que presenta la Universidad de Chile es casi un tercio del valor. Entonces, la verdad es que es bastante importante ponerse de acuerdo de cuál va a ser la forma de cobrarlo, y por eso es que es tan importante el desarrollo de esta ley corta de ISAPRES, si es que se va a cumplir a rajatabla lo que plantea la Corte Suprema, o se va a arreglar, o se va a llegar, perdón, a un arreglo político donde se permita que en vez de que sean 1.2 billones, sea bastante menor la cantidad que deben cumplir en este caso las ISAPRES. Claro, y eso... Perdón, y además de eso, ¿sí? determinar la forma en que van a pagar esa deuda. Exactamente, sí. Aquí hay una situación de, primero, cuántos millones, que incluso, aquí estaba buscando los datos. El fallo de la Corte Suprema, de manera literal, dijo el superintendente de salud, dijo, tendrían que ser 1.589 millones de dólares. En caso de que se aplique la indicación que ingresó el gobierno, que solo iguala al 7%, serían 1.250 millones de dólares. Uno dice, sigue siendo 1.000 millones de dólares, pero aún así es una diferencia sustancial, pero sigue siendo muy grande. Ahora, eso está llevando hoy día a una carga incluso del sistema público. El 80%, solo el 20% de las personas en nuestro país está afiliado a una ISAPRES, es decir, hay un 80% que es parte de FONASA. Hoy día no hay coberturas extras, se tiene que avanzar rápidamente en eso, entendiendo que eso tal vez también ayude, por ejemplo, a sustentar de dinero a las ISAPRES, que serían aseguradoras, pero también ayudar al sistema a no cubrir todo, por ejemplo, un sistema que ya se encuentra tareado y que no tiene todos los dineros dispuestos para cubrirlos a todos. Es que ahí hay un desafío importante para el sistema público. Ya. En este caso ya se está viendo afectado ese desafío, donde había un traspasaje importante de personas de las ISAPRES hacia el sistema público FONASA en este caso. Y es un desafío relevante que tiene que ver fundamentalmente con cómo FONASA va a ser capaz de gestionar este aumento en la cantidad de cotizantes. Y este desafío es tremendamente relevante y no va necesariamente ligado a la mejora del sistema público de atención, sino que tiene que ver con finalmente FONASA, cómo va a negociar con los operadores privados, que finalmente es lo que hacen hoy día las ISAPRES. Las personas que normalmente se atienden en ISAPRES se atienden en el sistema privado, y en este caso el sistema público, FONASA, podría perfectamente llegar a un acuerdo con el sistema privado, porque seguramente las personas que pasaron de ISAPRE a FONASA no están buscando atenderse en un hospital, en un consultorio, sino que seguramente buscarán seguir en el sistema privado. Ahora, esa cobertura tiene que existir y hay que poner un monto a disposición. ¿Ese monto se ha sabido cuánto ahora le va a costar al Estado? Porque es el Estado el que lo tiene que pagar finalmente si estamos todos en el sistema público. Sí, pero también el Estado va a recaudar mucho más. Perfecto. Porque finalmente todas aquellas personas van a empezar a pagar esos 7% en este caso en el sistema público. Por tanto, la verdad es que va a tener un costo, y por eso es que es importante el desafío de eficiencia. En la medida que el sistema público, en este caso FONASA, sea mucho más eficiente, la verdad es que el costo podría ser bastante menor del que se presupuesta. En el sentido, el costo en la calidad del servicio hacia los consumidores, en este caso, hacia los usuarios del sistema de salud. Ya, es bien importante también saber ese punto de vista económico, monetario. ¿Por qué? Porque al final son cifras duras, no son cifras finalmente tan opinables, a excepción de lo del tema de la deuda, pero es un tema finalmente que es duro y por eso también es importante conocerlo durante esta jornada. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y director ejecutivo de RPBM Consultores, le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien, cuídese.